Mis padres fallecieron cuando era joven, y fui acogida por la familia de un viejo compañero de armas de mi padre en el campo. Con el apoyo de los padres de David, me casé con él, mi amigo de la infancia con quien crecí, pero nunca supe que él ya amaba a otra persona. Después del matrimonio, se negó a tocarme y, aún así, permitió que me culparan de ser infértil. Mis suegros, en lugar de apoyarme, me reprocharon y trajeron a 2 niños de parientes lejanos para que yo los criara. David, despreocupado, se fue al ejército y apenas regresaba una vez al año. 18 años después, crié a esos niños hasta que se convirtieron en adultos exitosos y fueron admitidos en la Universidad de Tsinghua. David regresó a casa con otra mujer para el banquete de graduación, y en público, anunció que esos 2 niños eran sus hijos biológicos con su amante. Observé a su familia feliz de 6 personas celebrar juntos, y me di cuenta de que la única engañada había sido yo. Desesperada, me marché furiosa, pero en la oscuridad de la noche tropecé y caí por un acantilado. Cuando abrí los ojos, había vuelto al primer año de mi matrimonio. Capítulo 1. La madre de David estaba sentada en el salón principal, mientras su padre fumaba su pipa junto a ella. El pequeño salón estaba lleno de parientes dispersos, casi sin espacio para moverse, aparte de los padres de David y él mismo, que sostenía a 2 niños en brazos. Los demás me miraban de reojo. Me quedé en la puerta, sin decir una palabra. La madre de David carraspeó y dijo: Lily, llegaste en buen momento. Tu tía acaba de dar a luz a gemelos. Ya tiene 3 hijos. Así que cuando escuchó sobre tus dificultades para concebir, decidió enviarlos aquí para preguntarte si te gustaría criarlos. Levanté la mirada y escaneé la habitación. Entre la multitud, Sandra observaba a David con ternura, con los ojos llenos de afecto al mirar a los niños en sus brazos. Así que Sandra ya había aparecido en mi vida incluso en aquel entonces. Todos esperaban mi respuesta, pero la madre de David parecía tranquila, como si estuviera segura de que no rechazaría. Después de todo, durante el último año, no dejó de preguntarme sobre mi capacidad de concebir en cada comida, mañana y noche, hasta que mi rostro palidecía de vergüenza y culpa. Me giré hacia David y pregunté: ¿tú quieres criarlos? David pareció sorprendido por la pregunta. Frunció el ceño. Eso es cosa de mujeres. No es asunto de los hombres. Si quieres criarlos, no me opondré. Bien, entonces no los criaré, pero si los vas a criar, debes hacerlo con total dedicación. ¿Para que no? Espera. ¿Qué dijiste? David se quedó paralizado, mirándome incrédulo. La habitación quedó en silencio. Repetí con calma: solo tengo 19 años. Aún puedo quedar embarazada. ¿Por qué debería criar hijos ajenos? David me miró con desaprobación. ¿Cómo puedes ser tan irracional? Tu tía lo hizo con buenas intenciones. No esperaba que fueras tan egoísta. Sonreí y respondí: no los criaré. Si los registran a mi nombre, me divorciaré. Dicho esto, ignoré sus expresiones atónitas. Me di la vuelta y caminé hacia el buzón de la aldea. Capítulo 2. Recibí la carta dirigida a mí. Al abrirla, mis ojos se llenaron de emoción. Dentro había un billete de 100 yuanes y un montón de cupones de racionamiento, de comida y tela, recursos extremadamente valiosos en la escasez de los años 80. El remitente era el profesor Oliver, el mentor universitario de mis padres, quien siempre me trató como su propia nieta. Lamentablemente, en mi vida pasada, no supe de su apoyo silencioso hasta que pasé 18 años criando a los hijos de David y asegurándome de que entraran en la Universidad de Tsinghua. Fue entonces cuando descubrí que todos esos años, sus cartas y ayuda financiera habían sido robadas por los padres de David. En el buzón también encontré mi carta de admisión a la Universidad de Tsinghua, que en mi vida pasada había sido ocultada por la familia de mi tía. Ellos habían hecho todo lo posible para quebrar mis alas y encerrarme en su casa, asegurándose de que no tuviera otra opción más que servirles como una criada. Cuando llegué a la entrada de la aldea, saludé a la tía de la tienda y le dije que necesitaba hacer una llamada a un viejo amigo de mis padres. Ella me había visto crecer en la casa de mi tía y entendía el dolor de ser criada bajo el techo de otros. Con comprensión, rechazó mi dinero y me dejó usar el teléfono sin costo. Casualmente, tenía que salir a hacer una entrega y me pidió que cuidara la tienda por un momento. Agradecida por su generosidad, prometí en silencio que la recompensaría algún día. Entonces, marqué el número de Pekín. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Una voz anciana pero firme resonó al otro lado. «Hola, ¿quién habla?» Con la voz temblorosa, respondí: «Abuelo Oliver, soy yo, Lily. Lily, mi niña, ¿por fin te acuerdas de este viejo?» El abuelo estaba emocionado de escucharme. Cuando supo que había sido aceptada nuevamente en Tsinghua, se llenó aún más de alegría. «Si tus padres pudieran verte, estarían tan orgullosos de ti».
Le conté sobre mi situación actual y le informé que en 3 días viajaría a Pekín para prepararme para la universidad. Después de escuchar mis dificultades, su ánimo decayó y se lamentó profundamente por no haber podido protegerme en el pasado. Al escuchar mi decisión, me apoyó incondicionalmente y me insistió en que me quedara con el primero. Tras colgar, solté un largo suspiro de alivio. Escondí cuidadosamente la carta y mi carta de admisión en un lugar que solo yo conocía. Solo 3 días más, y finalmente cambiaría mi destino. Capítulo 3. Cuando regresé a casa, la mayoría de los parientes ya se habían ido. Solo quedaban mis suegros, David y Sandra, cada uno con un niño en brazos. Entré en silencio, sin hacer ruido. Escuché la preocupada voz de Sandra. David, ¿qué haremos si Lily se niega a criarlos? David respondió con frialdad, tendrá que hacerlo, le guste o no. En un mes, me iré al ejército y tú te irás a la universidad. ¿Quién cuidará de los niños entonces? Su madre intervino. Sandra, no te preocupes, dedícate a tus estudios. Una madre debe ser educada como tú. Lily creció en nuestra casa. No se atrevería a desobedecernos. Su padre, con tono autoritario, sentenció, está decidido. En esta familia, ella no tiene derecho a opinar. No sentí nada. Cualquier emoción que alguna vez tuve ya había sido desgastada por años de sacrificio en mi vida pasada. Di un paso adentro. Los 4 se sobresaltaron y comenzaron a estudiar mi rostro, tratando de adivinar cuánto había escuchado. Miré a Sandra, tal vez por culpa. Desvió la mirada, evitando mis ojos. David se interpuso entre nosotras, protegiéndola, y dijo con seriedad, esta es mi prima. Sandra ha sido aceptada en la Universidad de Magisterio y vivirá con nosotros durante el próximo mes. Asentí sin decir nada. Fingí no escuchar el suspiro de alivio de mi suegra. Después de cenar, fui directamente a mi habitación y empecé a empacar. Separé todo lo relacionado con David y lo coloqué aparte. Había muy pocas cosas que realmente me pertenecían. Solo un abrigo de invierno y algunas prendas ligeras de verano. Comparado con el abrigo de lana de Sandra, mi ropa no valía ni la mitad de su tela. Si recordaba bien, ese abrigo se había comprado con los cupones de tela que el abuelo Oliver me enviaba. A pesar de que él me mandaba una suma generosa cada mes, mi suegra se quedaba con casi todo, dejándome solo migajas. Después de todos estos años de cuidarme, consideraré ese dinero como su pago, pero al abuelo Oliver le devolveré cada centavo. Por primera vez, David entró en mi habitación sin siquiera tocar la puerta. Arrojó una bufanda de lana sobre mi cama, con un tono de superioridad, como si me estuviera haciendo un favor. Te he descuidado desde que nos casamos. La traje de la ciudad es para ti. Miré la bufanda. Tenía el mismo patrón que el abrigo de Sandra. Probablemente estaba hecha con los retazos sobrantes. Y aún así, tuvo el descaro de traerme ese pedazo de tela como si fuera un gran obsequio. David, al ver que me quedaba en silencio, pensó que estaba emocionada. Aprovechando el momento, añadió, me iré al ejército en un mes. Cuida bien de los niños. Luego, tras una pausa, dijo, mis padres han trabajado mucho por nosotros. Sé más considerada y ayuda con las tareas. No te comportes como esta noche, sin hacer nada. Casi me reí en su cara. ¿No te queda un mes antes de irte? ¿Por qué no ayudas tú también? David frunció los labios y, tras un largo silencio, murmuró, yo también haré mi parte. Entonces, vio la libreta y la pulsera tejida que me había regalado, ahora apartadas en un rincón. ¿Por qué sacaste esas cosas? Solo estoy limpiando. Hay cosas que es mejor tirar. Antes de responder, una voz melosa interrumpió. David, se acabó el agua caliente. David se fue de inmediato a calentar el agua para Sandra. Esa noche, no regresó. Capítulo 4. A la mañana siguiente, dormí hasta el mediodía, pero mi suegra estaba demasiado ocupada como para regañarme. Iba y venía por la sala principal, con el rostro ansioso, murmurando para sí misma. ¿Cómo es posible que no esté allí? ¿A dónde se fue? ¿Acaso no lo enviaron? La observé con diversión, ya sabiendo la respuesta. Mamá, ¿qué estás buscando? Su mirada vaciló sobre mí, pero estaba convencida de que no podía saber nada al respecto. Nada, los niños tienen hambre. Ve a prepararles la leche. Solté una risa sarcástica. Mejor que lo haga David. Dentro de un mes se irá al ejército y no podrá verlos más. Antes de que pudiera detenerme, salí corriendo. Sabía que hoy había ido al buzón y no encontró el dinero ni los cupones de racionamiento que el abuelo Oliver me había enviado. Debía estar desesperada. En mi vida pasada, usaron ese dinero para todo en la casa, menos para mí. David lo utilizó para sobornar a sus superiores y asegurarse un buen puesto en el ejército. Con su astucia y su adulación, llegó a ser ministro 18 años después. Los estudios de Sandra en la universidad también se financiaron con el dinero de mis cartas.
Disfrutaban de mis recursos como si fuera su derecho. ¿De verdad creían que todo era tan fácil? Fui al centro juvenil del pueblo, donde se reunían David, Sandra y sus amigos. Antes de entrar, escuché a un amigo de David bromear. David, cuidas tanto de Sandra, ¿de verdad la dejarás irse a la universidad? Sandra se acurrucó en el pecho de David y respondió con una sonrisa tímida, no digas tonterías. Solo veo a David como a un hermano. El amigo rió. ¿Hermano? Más bien amante. Todos rieron con entusiasmo. David, sonriendo, abrazó a Sandra. Cuando estés en Pekín, no te olvides de mí ni de los niños. Sandra levantó la mirada y le dio un beso en la mejilla. No lo haré. Después hablaron de mí, y la expresión de David cambió. Lo oí decir. Lily es buena para los sacrificios. Es mejor que se quede en casa cuidando de mis padres y los niños. En cuanto a talento y educación, no se puede comparar con Sandra. Sentí un golpe en el pecho, aunque ya sabía la verdad. Escuchar sus palabras tan crueles me llenó de rabia. En ese momento, una joven entró y me vio afuera. Sorprendida, me tomó de la mano. Cuñada, ¿qué haces ahí afuera? Entra. El ambiente se congeló. David y Sandra se separaron de inmediato. David me miró con disgusto. ¿Por qué no estás en casa con los niños? ¿Qué haces aquí? Miré la mancha de lápiz labial en su rostro y sonreí con burla. David, los niños tienen hambre. Tu madre te está llamando para darles de comer. Con el rostro tenso, no tuvo más remedio que seguirme a casa. Sandra mordió su labio y también nos siguió. Capítulo 5. En la mesa, mi suegro me informó con indiferencia que los nombres de los niños ya habían sido inscritos en el registro ancestral. Asentí sin decir nada. Mi suegra me lanzó una mirada. Luego le hizo una señal sutil a David. El otoño está por llegar, y la ropa de Lily ya está vieja. David, en 2 días llévala a la ciudad a comprar ropa nueva. David me miró por un instante antes de asentir. Sandra, a su lado, hizo un puchero de disgusto. Sandra debería ir también. De todas formas, es de paso, dijo. Mi suegra volvió a mirarme, esperando una reacción, pero yo simplemente asentí de nuevo, sin objeciones. Toda la familia pareció un poco sorprendida. Después de todo, apenas 2 días antes, los había humillado al negarme a adoptar a los niños. Pero en mi mente, ya tenía un plan claro. Ir a la ciudad significaba que podría comprar mi billete de tren y marcharme. Ni siquiera tendría que inventar una excusa. Era perfecto. David, por fin podré dejarte. Había esperado 2 vidas por este día. 2 días después, poco antes del amanecer, David despertó a Sandra con dulzura, ayudándola a lavarse y vestirse pacientemente antes de venir a tocar a mi puerta. Pero antes de que pudiera hacerlo, yo ya la había abierto. David se quedó perplejo al verme completamente lista y preparada. ¿Por qué llevas una bolsa tan grande? Ajusté la correa del bolso y respondí con calma. Empaqué algo de comida. Sandra saltó detrás de él, frunciendo la nariz con desdén. Hermana, vamos a la ciudad, no al campo. ¿Para qué llevas provisiones? ¿Acaso crees que no hay comida en la ciudad? David, al escucharla, también mostró una mirada de desdén. Llévala si quieres, pero no te quejes después pidiéndome que la cargue. Nada de lo que dijeron afectó mi ánimo. Les respondí con firmeza. No se preocupen, no lo haré. El único transporte disponible era el camión del jefe de la aldea, que normalmente se usaba para transportar ganado. En esta época, tener un vehículo era un lujo impresionante. David ayudó a Sandra con mucho cuidado, incluso colocando una capa de periódico en su asiento para que su ropa no tocara la suciedad. Mientras tanto, yo subí sola con esfuerzo, encontrando un rincón cualquiera donde sentarme. Una tía de la aldea vecina observó la proximidad entre David y Sandra y no pudo evitar bromear. Ay, acaban de casarse, ¿verdad? Qué cariñosos. Hasta más atentos que mi viejo cuando nos casamos. Sandra se quedó helada, su rostro mostrando una leve incomodidad. David, por su parte, se tensó y no supo qué decir. El que aclaró la situación fue el jefe de la aldea, que sonrió y explicó. Señora, se ha confundido. Esa de allá es su esposa de verdad. La tía parpadeó con desconcierto antes de voltear a verme, mirándome con incredulidad desde mi rincón. Aún así, no dijo nada más, solo murmuró en voz baja. ¿No se supone que la dinastía cayó hace años? ¿Cómo es que todavía tratan mejor a la concubina que a la esposa? Aunque lo dijo en voz baja, en el pequeño camión todos lo escucharon con claridad. Sandra se sonrojó violentamente, apartándose de David con torpeza. David, sintiéndose humillado, me lanzó una mirada llena de ira cuando nadie lo veía, pero yo ignoré todo el drama. Mi mente estaba concentrada en la bolsa entre mis manos, porque dentro de ella estaba mi futuro. Capítulo 6. Después de bajar del camión y ver a la gente dispersarse, David me miró con aún más impaciencia. Su tono fue frío y despectivo.
Aquí tienes 5 yuanes. Cómprate algo de ropa. Nos vemos aquí a las 3 de la tarde. Dicho esto, tiró el billete arrugado en mi dirección antes de girarse, rodeando con su brazo a Sandra y marchándose sin mirar atrás. Antes de desaparecer entre la multitud, Sandra me lanzó una mirada de lástima. Me agaché, recogí el dinero y lo guardé en mi bolsillo. A pesar de que su madre le había dado 50 yuanes, en su mente, yo solo merecía gastar 5, pero ya no importaba. Ya le había escrito al abuelo Oliver, diciéndole que no volviera a enviarme dinero nunca más. Todo lo que me había dado en el pasado, lo usaría para comprar mi libertad absoluta. Me giré y caminé hacia la estación de tren, y en el momento en que me senté en el tren rumbo a Pekín, las lágrimas que había contenido durante décadas finalmente cayeron. Después de haber desperdiciado mi vida en ese pueblo, jamás imaginé que podía existir otra vida para mí. Desde los 5 años, fui enviada a vivir con la familia de David. Él fue el único hombre con el que pasé tiempo, así que inevitablemente me enamoré de él, pero para él, yo solo era una hermana menor, una sirvienta, una herramienta, nunca su esposa. Tal vez este amor que guardé durante más de 10 años no era más que una obsesión terca. Si mis padres en el cielo hubieran visto mi vida pasada, viendo cómo viví solo para servir a la familia de un hombre, seguramente se habrían lleno de rabia, pero ya no importa, porque el cielo me dio otra oportunidad. Quizás fue el deseo de mi padre y mi madre, para que no tuviera que sufrir otra vez. Esta vez, viviré para mí misma, y mi futuro brillará más que nunca. Capítulo 7. Al llegar a Pekín, lo primero que hice fue ir al hospital capitalino, donde entregué varios mechones de cabello al departamento de análisis. Después, seguí la dirección hasta la casa del abuelo Oliver. Hacía muchísimos años que no venía a Pekín. Al pararme frente a su majestuosa y solemne mansión, sentí una sorprendente oleada de nerviosismo e inquietud. La joven sirvienta en la puerta me vio y su rostro se iluminó con alegría. ¿Es usted la señorita Lily? El maestro nos dijo que llegaría estos días. Pase rápido. Está jugando al ajedrez ahora mismo. Asentí y golpeé varias veces mis zapatos contra el suelo, asegurándome de que el barro cayera antes de entrar. Para mi sorpresa, la casa del abuelo Oliver era mucho más silenciosa y vacía de lo que había imaginado. En el amplio salón, 2 ancianos estaban jugando al ajedrez. En cuanto el abuelo Oliver me vio, golpeó bruscamente una ficha sobre el tablero, desordenando toda la partida, y de inmediato agarró su bastón y se acercó a mí. Detrás de él, el otro anciano exclamó con indignación: Oliver, viejo tramposo, ¿otra vez hiciste trampa? Los ojos del abuelo Oliver brillaban de emoción, examinándome de pies a cabeza. Niña, has sufrido demasiado. Esas simples palabras borraron milagrosamente décadas de dolor y resentimiento dentro de mí. Extendí los brazos y lo abracé con fuerza, permitiéndome llorar finalmente. Un torbellino de amargura y esperanza renacida llenó mi corazón. Le conté todo sobre mi vida en el pueblo, y mientras me escuchaba, su expresión se tornó más y más furiosa. Incluso el anciano desconocido a su lado parecía indignado. Hija, déjame encargarme de esto. Ese hombre se divorciará, quiera o no. Este es un país nuevo y las mujeres no somos juguetes para que nos pisoteen. Fue entonces cuando el abuelo Oliver me presentó a su viejo amigo, el profesor Mario. Según el abuelo Oliver, la esposa del profesor Mario trabajaba en la Federación de Mujeres, luchando por los derechos de las mujeres. Al escuchar mi historia, ella se sintió profundamente conmovida y, sin dudarlo, presentó una solicitud para un divorcio forzado ante las autoridades. Cuando el profesor Mario supo que había sido aceptada en la Universidad de Tsinghua, sus ojos reflejaron admiración. Antes de despedirse, me miró con seriedad y me aconsejó que me enfocara en mis estudios. Más tarde, el abuelo Oliver me reveló que el profesor Mario era un catedrático del Departamento de Química en Tsinghua, y en esta vida, el campo que más deseaba estudiar era la química. Capítulo 8. Faltaba un mes para que comenzaran las clases en la Universidad de Tsinghua. No pude rechazar la entusiasta invitación del abuelo Oliver, así que me quedé en su casa. Al principio, temí que su familia tuviera objeciones, pero para mi sorpresa, eran tan amables como él. El abuelo Oliver tenía 2 hijos y una hija, todos casados. Cada tarde, la casa se llenaba de las risas y el bullicio de sus nietos. Mis tíos hablaban conmigo sobre mi futuro académico, mientras mi tía me abrazaba con cariño. Desde la muerte de mis padres, no había sentido este tipo de calidez. Para agradecer su bondad, ayudé a los nietos del abuelo Oliver con sus estudios todos los días. El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de mi ingreso a la universidad. Me despedí del abuelo Oliver y decidí quedarme en el dormitorio de la universidad, pero a petición suya, acordé volver una vez por semana para compartir una comida en familia. Antes de mudarme, envié 2 pruebas de ADN y una carta por correo.
No tenía idea de que mi partida había desatado un caos total en la casa de David. Al principio, cuando David y Sandra regresaron al pueblo, ni siquiera notaron que yo no estaba en el camión. Después de todo, solo tenían ojos el uno para el otro y no perdían el tiempo preocupándose por mí. No fue hasta que uno de los bebés ensució toda la cama que la madre de David empezó a gritar mi nombre, pidiéndome que limpiara el desastre, pero nadie respondió. Fue entonces cuando David finalmente recordó, me había dejado en la ciudad. Su madre entró en pánico y le ordenó volver a buscarme, pero él se encogió de hombros y la ignoró. No es una niña pequeña, ¿no puede encontrar el camino de regreso sola? Dicho esto, se dio la vuelta y siguió tonteando con Sandra, sin importarle ni un poco. Ni siquiera los llantos de los bebés lo distrajeron. Sandra sí se compadeció un poco de los niños, pero el olor insoportable la hizo retroceder con asco. Ella, una mujer mimada que nunca hacía tareas del hogar, no iba a ensuciarse las manos, así que la madre de David tuvo que limpiar todo sola. Refunfuñando maldiciones contra mí, decidió que si yo regresaba, me castigaría como nunca antes. Pero pasaron 4 o 5 días, y yo no aparecí. Finalmente, David se dio cuenta de que algo andaba mal. Tomó el camión del jefe de la aldea de regreso al pueblo para buscarme. Cuando el jefe notó que no estaba con él, preguntó, ¿dónde está Lily? No la vi en el viaje de regreso. David titubeó antes de responder. Fue a la ciudad a visitar a su prima. El jefe de la aldea frunció el ceño con sospecha. Él sabía que yo no tenía familia allí. Al llegar al pueblo, David buscó ayuda entre sus compañeros del ejército. Buscaron desde el amanecer hasta la noche, preguntando a todos, pero nadie la había visto. David, frustrado, no podía creer que Lily le estuviera causando tantos problemas. Aún así, siguió buscando. Finalmente, en la taquilla de la estación, una mujer reaccionó al escuchar su descripción. ¿Te refieres a una chica con blusa amarilla, coleta alta, más alta que yo? David sintió que su corazón latía con fuerza. Sí, tía. ¿Sabe a dónde fue? La mujer sonrió. Se fue a Pekín. Dijo que iba a la universidad. Las palabras golpearon a David como un trueno. ¿Lily se fue a la capital? ¿Y encima a estudiar en la universidad? ¿Y qué pasaba con su familia? Capítulo 9. David regresó a casa aturdido, con la mente confusa. Su madre corrió hacia él, preocupada, pero David, lleno de frustración y enojo, le gritó en cuanto la vio. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que Lily había entrado a la universidad? Está en Pekín, la capital. No va a volver. El rostro de su madre se volvió pálido como un cadáver. Su padre dejó caer su pipa, que golpeó el suelo con un crack seco, rompiéndose en dos. Sandra, que acababa de salir de la habitación cargando a un bebé, se quedó boquiabierta de asombro. La madre de David retrocedió y se dejó caer en una silla, con la voz temblorosa y llena de remordimiento. Es mi culpa. Debí esconder su documento de identidad. Debí notar que quería escapar. Entonces, como si un pensamiento aterrador se le cruzara por la mente, sus ojos se abrieron con horror. Este mes no habían recibido dinero ni cupones de racionamiento. Su voz se tornó feroz. Seguramente se fue a casa del viejo Oliver en Pekín. Vamos a traerla de vuelta, en vida o en muerte. Sigue siendo parte de esta familia. Oliver no tiene derecho a robarse a mi nuera. El padre de David recogió su pipa rota, limpiándola cuidadosamente con su manga. Su expresión seguía siendo serena, pero su tono autoritario. Sí, hay que traerla de vuelta. Luego miró a los gemelos en brazos de Sandra y murmuró con seriedad. ¿Quién cuidará de mis nietos si no? David por fin reaccionó. Él y Sandra se irían del pueblo en un mes. No podían sacrificar sus futuros para quedarse a criar a los niños. Apretó la mandíbula y asintió. Cuando el jefe de la aldea vaya a la ciudad en 2 días, compraré boletos de tren para Pekín. Esa noche, Sandra no podía dormir. Se giró hacia David y susurró. Nunca imaginé que Lily entraría a la universidad. Me pregunto cuál. David, molesto, bufó. ¿Qué universidad podría ser? Seguro solo es una escuela técnica, como si el solo pensamiento le avergonzara. Pero cuando miró a Sandra, su expresión cambió, como si estuviera mirando un tesoro. No importa dónde haya entrado, nunca será mejor que tú. Para alguien como ella, estudiar es un desperdicio de dinero. Tú, en cambio, tienes un futuro brillante. Sandra sonrió con orgullo, disfrutando los halagos. Después de todo, en estos tiempos, era extremadamente raro entrar a la universidad, y más aún, ser aceptada en una escuela de formación de docentes en Pekín. La gente de los alrededores la envidiaba y la alababa sin cesar. David aún estaba soñando con arrastrar a Lily de vuelta, hasta que, al día siguiente, el jefe de la aldea llegó con una noticia devastadora. Lily había enviado una solicitud de divorcio forzado desde la capital. Capítulo 10.
Apenas la madre de David escuchó la noticia, casi se desmayó. Incluso su padre, que siempre aparentaba ser sereno, perdió la calma y golpeó la mesa, gritando furioso: «Esto es un escándalo, una vergüenza». La mente de David estaba en completo caos. Buscó con desesperación al jefe de la aldea, esperando alguna solución, pero el jefe de la aldea simplemente negó con la cabeza, con una expresión de incomodidad: «David, esta es una orden oficial, no hay nada que pueda hacer, es definitivo. He oído que Lily entró a la Universidad de Tsinghua, más les vale dejarla en paz». Cuando el jefe de la aldea recibió la notificación oficial, se quedó atónito. Había visto muchos documentos gubernamentales en su vida, pero nunca uno que ordenara un divorcio forzado de la Federación de Mujeres. Él y los líderes del pueblo pasaron horas revisando el documento, buscando una manera de revertirlo, pero no había margen de negociación. Era una orden definitiva. El documento declaraba claramente que Lily y David estaban oficialmente divorciados y que ambos eran libres de casarse con quien quisieran. Adjunto a la notificación, había un registro detallado de todo el dinero y cupones de racionamiento enviados a la familia de David a lo largo de los años. La suma total hizo que incluso el jefe de la aldea se quedara sin palabras. La familia de David era increíblemente avariciosa. Con esa cantidad de dinero, podrían haber criado a 10 chicas como Lily sin ningún problema. Incluso se incluyeron los gastos educativos de Lily, dejando en claro que su benefactor siempre quiso que tuviera un buen futuro. Pero, ¿qué hizo la familia de David? La obligaron a abandonar la escuela y casarse con David, y la trataron como una sirvienta todos estos años. Los aldeanos lo habían visto todo: las ropas desgastadas de Lily, la cantidad de trabajo que hacía, la forma en que sus suegros nunca la valoraron. Mirando a los padres de David, con sus rostros brillantes de grasa, estaba claro dónde había terminado todo ese dinero. Pero Lily había demostrado su valía. A pesar de todo, logró entrar a la Universidad de Tsinghua por mérito propio. Los padres de David se removieron incómodos, sintiendo la mirada del jefe de la aldea, pero él no se molestó en quedarse. Después de entregar los documentos de divorcio, se marchó sin decir más, dejando a la humillada familia de David, sin saber qué hacer. ¿Esa chica, de verdad no va a volver? La madre de David todavía mantenía una pequeña esperanza, pero David se sintió como si le hubieran arrancado el alma. Por primera vez en su vida, se sintió completamente vacío. Sandra, en cambio, hirvía de celos. Nunca había imaginado que alguien como Lily, a quien siempre había menospreciado, podría ingresar a la mejor universidad del país. Hace unos días, se había jactado frente a Lily sobre su admisión en la universidad. Lily no había reaccionado en absoluto. Ahora Sandra lo entendía. Lily probablemente se había estado burlando de ella en secreto todo este tiempo. Capítulo 11. Mi hermano mayor de laboratorio, Eric, y yo salimos juntos del laboratorio, aún debatiendo sobre las fórmulas del experimento. De repente, una compañera de clase corrió hacia mí, con expresión urgente. «Lily, tu familia está en la puerta de la universidad. Dicen que pasó algo grave en casa». Mi corazón se aceleró. ¿Acaso el abuelo Oliver había tenido un accidente? Rápidamente, me despedí de Eric y corrí hacia la entrada, pero antes de llegar, ya escuché una voz familiar gritando: «He venido a buscar a mi esposa». ¿Quién se cree que es para detenerme? Lily, David. Di unos pasos al frente y, en cuanto me vio, sus ojos se iluminaron con entusiasmo. «Lily, regresa a casa conmigo. Mamá y papá están enfermos». Mi expresión permaneció impasible. Si la tía y el tío están enfermos, deberían ver a un médico. Si la situación es tan grave, Sandra puede cuidarlos. ¿Por qué has venido a buscarme a mí? El rostro de David se tensó al escuchar cómo me refería a sus padres. Pero, tragándose su orgullo, insistió: «Lily, no importa cuánto resentimiento sientas hacia nosotros. Mis padres te criaron todos estos años. ¿No crees que ya es hora de que pagues esa deuda? Además, cuidar a los suegros es el deber de una esposa. Aunque hayas entrado a Tsinghua, eso no significa que puedas ser una ingrata». Los espectadores, mis compañeros de universidad, susurraban entre ellos. Pero, siendo estudiantes universitarios racionales, nadie sacó conclusiones apresuradas. Entonces, Sandra apareció de repente, lista para actuar. «Lily, sé que estás celosa de lo cercana que soy con David, pero solo somos primos. ¿Cómo pudiste abandonar a tus hijos y a tus suegros? ¿Sabes cuánto extrañan a su madre?» Con eso, Sandra levantó a 2 niños andrajosos y llorosos de un triciclo destartalado. Los bebés lloraban sin parar, con ropa gastada y sucia, luciendo desgarradoramente miserables. Algunos espectadores comenzaron a dudar. «Lily, si es cierto, deberías volver a cuidar de tu familia. Sí, los niños son inocentes. Si los tuviste, debes criarlos».
Los estudios son importantes, pero la familia también. Este hombre parece quererte de verdad. Me reí fríamente. No discutí con ellos, porque sabía que simplemente estaban siendo manipulados, pero la opinión pública no era algo que solo David pudiera controlar. Lo miré fijamente. David, ¿te expulsaron del ejército? ¿Por eso tienes tiempo para venir a molestarme? Me volví hacia Sandra con una sonrisa burlona. ¿Qué pasó? ¿No pudiste entrar a la universidad? ¿O se descubrió la verdad, que fuiste una amante descarada? ¿Te metiste en un matrimonio ajeno y tuviste gemelos ilegítimos? En cuanto expuse su vergonzoso secreto, los rostros de David y Sandra se tiñeron de ira y humillación. Lo sabía. Había dado en el blanco. Antes de que comenzaran las clases, sabía que un simple decreto de divorcio no sería suficiente para mantener a esta familia descarada alejada de mí, así que tomé medidas preventivas. Envié denuncias anónimas tanto al ejército de David como a la universidad de Sandra, revelando sus actos vergonzosos. Un mes después, sus sueños se hicieron pedazos. David fue expulsado del ejército. Sandra fue rechazada de la universidad. Después de todo, instituciones como el ejército y las universidades prestigiosas tenían normas morales estrictas. No iban a permitir personas con antecedentes tan deshonrosos. Cuando la madre de David recibió la noticia, se enfermó gravemente de la rabia. Su padre, que ya tenía problemas pulmonares por fumar durante años, se desplomó y quedó paralítico tras escuchar la noticia. Con 2 niños sin nadie que los cuidara, David y Sandra se vieron completamente abrumados, y mientras se ahogaban en su propia miseria, solo podían pensar en mí, estudiando tranquila y exitosamente en Pekín, lejos de su desastre. La injusticia de la situación los consumía, así que, llenos de resentimiento, cargaron con los niños y viajaron hasta Pekín, decididos a arrastrarme de vuelta a su pesadilla. Capítulo 12. Saqué los resultados de la prueba de paternidad y los registros financieros que detallaban todo el dinero que había sido enviado a la familia de David a lo largo de los años. Los estudiantes que observaban la escena finalmente entendieron la verdad. La ira en sus ojos cambió de dirección. Ahora, se volvieron contra David y Sandra. Aunque eran personas educadas y racionales, sus palabras cortaban como cuchillos. Así que ustedes fueron los que primero gritaron, ¿Lobo? ¿De verdad no pueden ver lo patéticos que son? Uno es un descarado y el otro un sinvergüenza. Realmente son la pareja perfecta. Lily es como un fénix que cayó en un gallinero. ¿Cómo terminó con una familia de parásitos como ustedes? Las caras de David y Sandra se pusieron rojas de vergüenza. Algo en sus palabras debió tocar un punto débil, porque David perdió el control. Se abalanzó sobre mí con furia, agarrándome de la muñeca y arrastrándome varios metros antes de que pudiera reaccionar. Justo cuando estaba a punto de gritar por ayuda, ¡bam! David fue derribado de un solo golpe. Era Eric. Dio un paso al frente, protegiéndome detrás de él. David lo miró desde el suelo, su expresión deformándose por la furia al ver la escena ante él. Señaló a Eric y escupió con rabia. Así que este es tu amante, ¿verdad? ¿Abandonaste a nuestra familia por él? Intentó atacar a Eric de nuevo, pero esta vez, Eric lo derribó con aún más facilidad. Tal vez fue la solidaridad entre compañeros. O tal vez fue porque las acciones de David eran demasiado despreciables, pero incluso los estudiantes más pacíficos y estudiosos se unieron, aprovechando la oportunidad para darle unos cuantos golpes y empujones mientras estaba en el suelo. Cuando la seguridad del campus finalmente llegó, David estaba cubierto de moretones, tambaleándose apenas capaz de ponerse en pie. Sandra se apresuró a levantarlo. Yo di un paso adelante, mi voz resonando con claridad. David, no le debo nada a tu familia. El dinero que tu familia gastó en criarme, no fue ni una 10ª parte de lo que el abuelo Oliver les envió. Sí, comí su comida, pero nunca me escaqueé de las tareas domésticas. Fueron tú y Sandra los que tuvieron una aventura y tuvieron hijos. Así que dime, ¿por qué me culpas a mí por irme? Cada persona sigue su propio camino. A partir de hoy, no tenemos nada que ver el uno con el otro. Si vuelves a acosarme, no me culpes por no tener piedad. David me miró sorprendido, como si nunca me hubiera visto realmente hasta ahora. Durante un largo momento, guardó silencio, y luego, finalmente, con la cabeza gacha, se alejó con Sandra. Desde ese día, nunca más se atrevió a molestarme. Capítulo 13. 4 años después, salí del despacho del profesor Mario, sosteniendo en mis manos los resultados de nuestra última investigación. El profesor Mario me lo había dicho claramente. Este estudio rompería significativamente el bloqueo extranjero contra nuestro país. En el campo de la tecnología de bombas, estábamos al borde de un gran avance. Una oleada de buenas noticias me rodeaba, y mi corazón se sentía como un pajarillo feliz, revoloteando sin parar. Esa noche, Eric me invitó a cenar, y acepté sin dudarlo. Durante la comida,
Eric me felicitó por mis logros, con los ojos llenos de orgullo. Reí y lo miré, y pensar que me estabas tomando el pelo. Sin tu ayuda, aún me faltaría mucho camino para lograr estos resultados. Eric sonrió, su mirada llena de ternura inconfundible. Me sentí nerviosa y aparté la vista, pero entonces, él tomó mi mano. Te entiendo, dijo con suavidad. Tu corazón pertenece a la química, y dedicarás tu vida a ello. Pero no olvides mirar a las personas a tu alrededor. ¿De acuerdo? Bajé la cabeza, con el corazón palpitando con fuerza. Después de unos segundos, asentí con solemnidad. Más tarde, el abuelo Oliver me habló sobre la caída de David. Después de perder su puesto en el ejército, se sumió en el alcoholismo. Pasaba los días borracho, sin trabajo y sin cuidar de sus hijos. Sandra, al haber perdido la oportunidad de estudiar, pronto quedó atrapada por la carga de los 2 niños y la familia de David. No soportó ni un año antes de huir y abandonarlos. Eso dejó a David solo, intentando cuidar de sus hijos y de sus padres enfermos. Pero David nunca había sido responsable. Años después, su negligencia dejó a sus padres postrados en la cama, con úlceras. Gritaban de dolor día y noche, hasta que murieron en el abandono. En cuanto a sus hijos, sin disciplina ni educación, se convirtieron en vándalos. Un día, un aldeano que conocía la verdad se burló de ellos. Su verdadera madre no era ni la mitad de capaz que su madre adoptiva. Serán tan inútiles como ella. Al escuchar que su supuesta madre adoptiva era exitosa y vivía en la ciudad, los niños lloraban y exigían que los llevaran a Pekín para buscarme. Tal vez fue el alcohol, o quizás la poca inteligencia de David, pero olvidó todas mis advertencias. Compró 3 boletos de tren a Pekín, pero antes de que pudieran abordar, David, completamente borracho, tropezó en las vías del tren, y así, murió. Cuando sus hijos finalmente me encontraron, parecían pequeños mendigos, sucios y descuidados. Llorando, me contaron, antes de morir, papá no dejaba de repetir una sola frase. Esto no debería haber sido así. Quiero otra oportunidad. Lily, espérame. Para entonces, ya me habían otorgado el Premio Nacional por contribución destacada, convirtiéndome en la académica más joven del Instituto de Investigación. Les conté la verdad, por mucho que lloraran y suplicaran. Los envié al orfanato, porque si sentía lástima por ellos, estaría traicionando a la persona que fui en el pasado. Mientras sostenía mi trofeo, rodeada por los flashes de las cámaras, sentí que veía a mi yo del pasado, de pie frente a mí. Sus labios se movieron silenciosamente, formando una sola frase: sigue adelante, no mires atrás. Desde la multitud, Eric aplaudía, con la mirada firme y llena de convicción. En ese momento, pensé, nunca miraré atrás.